La historia cuenta que a principios del siglo XIX, o sea de los años de 1800, un grupo de pobladores de aquí de la comunidad de Cacahuamilpa se metieron a explorar esta caverna por primera vez. Pero ellos se metieron a explorarla porque algunos años antes se dieron cuenta que de esta caverna salía un perro. Salía a ladrar o aullar allá en la entrada de la gruta. E incluso ese perro a veces se acercaba al poblado de Cacahuamilpa a ladrar o aullar, como tratando de llamar la atención. Pero en ese tiempo los pobladores, ellos eran muy supersticiosos. Ellos pensaban que ese perro era cosa del mal, cosa del demonio, y no le hicieron caso al perro. El perro, al ver que nadie le hizo caso, él volvió hacia la gruta y ya no salió. Si no fue hasta unos años después que los pobladores se organizaron, se armaron de valor y se metieron a explorarla, con candiles o con antorchas. No había lámparas todavía en ese tiempo. Cuando llegaron aquí a este lugar se dieron cuenta que ahí en esa parte, miren, ahí es donde se encontraban los restos de un ser humano y junto a los dedos de un perro. Se cree que ese era el perro el que salía a ladrar o aullar como pidiendo auxilio, señas de que su amo estaba en peligro. El perro, al ver que nadie le hizo caso, él volvió a morir junto a su amo. El perro aún en la oscuridad entraba y salía, con su instinto animal entraba y salía aún en la oscuridad. Porque en una caverna, si no se cuenta con luz, la oscuridad es total, no se alcanza a ver absolutamente nada. Cuando los pobladores encontraron esos restos, ellos le informaron a las autoridades a ver si alguien reclamaba esos restos, pero nadie los reclamó. Entonces ellos decidieron que allí en ese mismo lugar donde se encontraron, ahí se quedaran enterrados para siempre los restos del perro y del ser humano. Ahí se quedaron para siempre. Se cree que ese explorador era de nacionalidad inglesa porque entre sus pertenencias que él traía un pequeño pergamino que era como un pedazo de papel amate donde se le alcanzaba a distinguir todavía su nacionalidad inglesa. Se cree que ese explorador entró como en busca de tesoros, pero se le acabó la luz que traía, ya no pudo regresar, se dio un mal golpe tal vez, que ya no pudo caminar, y se cree que entró como en busca de tesoros, porque aquí en la región ya se sabía que habían habitado algunas culturas indígenas. Del lado de Guerrero habitaron los chontales, y del lado de Morelos los tlahuicas. Las dos tribus, las dos culturas ya conocían estas cavernas. Ellos las utilizaban como lugares destinados al culto, para adorar sus dioses. Ellos les llamaban a estas cavernas Salachi, que quiere decir lugar de adoratorio. Salachi, lugar de adoratorio. Y miren, la palabra Cacahuamilpa también viene del náhuatl, que quiere decir en la sementera del cacahuate o tierra fértil para el cultivo del cacahuate. Antes de que se llamara Cacahuamilpa también se llamó Cocoyocuatl, pero en lengua chontal. Cocoyocuatl en lengua chontal, que quiere decir lugar de coyotes y serpientes. Pues bien, miren, hasta aquí ya termina la parte plana. De ahí en adelante ya comienzan los escalones, subidas y bajadas. Esa bajada que vamos a iniciar tiene bastante pendiente, por cierto. Antes de que hubiera banqueta e iluminación, les comentaba yo, y ya se daban recorridos guiados y que se caminaba en medio de las piedras, en medio de las formaciones.